Comienza Dinaye y dice yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y dice yo, a program von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Guten Morgen, Tayer Efraim, hoy estamos de Yontef. Se festeja el Bar Mitzvah de Show, programa número 13. 13 de este año. Algún día voy a hacer el Heshbon de por cuál programa estamos yendo desde que empezamos. Pero hoy, Yontef. Guten Morgen, Sergio. Wo seid ihr? Freilich, wir sind mit zwei Schnabels. ¿Cómo se dice eso en castellano? Contento, como un perro con dos colas por estar acá. Mit zwei Ecken. ¿Cómo sería la palabra? ¿No Schnabels? Ecken. Lucas, ¿os schon abgeruht? Ya, un poco. Descansó No, Lucas. Algo, vamos a ver. Si algo falla hoy, sepan lo que quieran saber. Decían ustedes. Te vamos a perdonar. Además, alegra ha pasado un lindo Chávez. No. Eso es muy importante. Itzik, Guten Morgen, Fardir Agotel. Buenas tardes para vos en Israel. ¿Cómo estamos? Mirá, yo no sé qué temperatura habrá en el infierno, pero hoy en Sderot hubo de sensación térmica 43 grados. So das gefühlt wie trinken a Kabele beim Sutnen Tisch. Es una hermosa que hace mucho que no escucho. Traducida porque vale la pena. Traduzca usted, Morel. Es como tomar un cafecito a la mesa del Satán en el infierno. Eso es un spiedo. Y bueno, ¿sabes qué, Itzikl? Nish gedaiget. No te haga mala sangre, no te hagas problema, porque ese es el tema del Retenish de hoy. Geschossen getroffen. ¿Viste cómo estuvo preparado? La gente va a pensar que programamos de antemano, que está todo coordinado. Somos un programa serio. No hay mejor improvisación que una hermosa preparación. Sergio, ¿hay WhatsApp? Alevay Afmaneguite Francia y WhatsApp. Solo mensajes, no llamar, al 54 911 3770-2728. Por favor, Farshab 3770-2728. O a nuestro Shmues Kestel del Facebook. Y vamos al Retenish. Muchos oyentes, qué fácil los últimos Retenish. No lo saben. Vamos a ver Nish Gedai, la sangre si no lo aciertan. No es fácil, pero tengo fe que muchos oyentes van a responder. Y alguna ayuda de quien canta. Primero, cerca del Lodge, 1908. Llegó a los 12 años a los Estados Unidos, se trató
como un niño prodigio con su canto. 14 años, en los 20 más o menos, lo llevaron a cantar en yiddish al presidente Calvin Coolidge de aquel entonces, como agradecimiento por haber permitido llegar a los Estados Unidos un gran número de inmigrantes de Polonia. Casado con Miriam Crazy, una grande del teatro, y actor de cine, teatro, cantante, y hasta llegó a ser presidente del Akteurenverein, de la Sociedad de Yiddish de los Estados Unidos. Vamos a ver si nuestros oyentes aceptan el desafío. ¿Quién canta Gedeiget? Y si no aciertan, nicht gedeiget. No se hagan mala sangre. Adelante, Lucas. Wirst du ein schöner Simen, nicht gedeiget. Es wird zu dir noch kommen, dein Bascherte, dein Bagerte, die vier Werte suchen, wird dir. Ich hab dich lieb, oh, nicht gedeiget. Weil auch so viel weiß nicht gedeiget. Wir sein am Alkohol-Facer, kommen Gicher, wie ein Bicher, wird sicher gleich zu dir Stil. Oh, wie die wir sich mit ihm befreien. Mit Maselbruchen, mit einem Mann am Mitzvah-Tänzel gehen. Nicht gedeiget, Gott wird dir noch beglitten, nicht gedeiget. Wird dir Gier zu schicken, dir auf Fellerin, wo schneller brechen Teller, wirst du die wir sehen. Das Mädler, jetzt Zappelwerte, ihr sollt es gedenken. Es wird euch sein Gier, in ihr wird Massimmen. Kommt nicht schnell, oh ja, Bascherte, sollt ihr sich nicht kränken, weil wird sie euch pinken Zeitung kommen. Es blusen ständig neue Winden, Gott sitzt oben in Putinten, seine Druchen sind doch verborgen. Hat noch nicht vergessen keinen, hat sie für jeden einen, wo jeder wird euch scheine dir versorgen. Oh, nicht gedeiget, dass du ein schöner Sinnen, nicht gedeiget, es wird zu dir noch kommen, dein Bascherte, dein Bagerte, die vier Werte suchen, wird dir. Ich hab dich lieb, oh, nicht gedeiget, weil auch so viel weiß nicht gedeiget. Wir sein am Alkohol-Facer, kommen Gicher, wie ein Wicher, wird sicher gleich zu dir Stil. Oh, wie die wir sich mit ihm befreien. Wenn die wir mit Maselbruchen, mit einem Mann am Mitzvah-Tänzel gehen. Weil nicht gedeiget, ich hab erschlossen, nicht gedeiget. Ihr auf Fellerin, wo schneller brechen Teller, was die wir sehen, Maseltag. Pensamos que era muy difícil y ya tenemos la primera respuesta. Rechl Zucker, brillante Rechl, ich nehm de Harze Karim. Saludamos desde Buenos Aires. ¿Ustedes la acertaron? Sergio, Itzik, Lucas. Yo pensé, Abraham, que ayer estaba muy enojado por algo y dijiste, ya van a ver el retenis de mañana, ya van a ver. Ah, no, es fácil, muy bien. Pero Rechl es una querida compañera de estudios y es una entendida del tema. De seminarios. Muy bien.
Bien. Tuvimos miércoles en el Ivo, Tamit Lieder. Hermosa actividad sobre los judíos en China. Y casualidad, mencionamos al padre Rechel Zucker, porque Rechel escapó durante la Segunda Guerra Mundial y recaló en Shanghái. Y es del grupo de rescate de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desde Shanghái. Alzige geknipten gebunden, pero créanme que el llamado de Rechel no estuvo programado. Participó, como siempre, con canciones hermosas, Alejandra Charny, su aporte lo hicieron Greenberg y Lev. Estamos hablando el segundo Tamit Lieder sobre Rusia y me chimentaron, tengo un secretito, creo que van a hablar de Birobidzhan también. Así que Tamit Lieder. ¿Y qué otras actividades tenemos? ¿Para hoy hay algo más aparte de Yiddish Show? Como para hoy tenemos la actividad con la novedad de la matiné de los domingos. Hoy es la primera función y se va a proyectar el documental Sangre no es agua, Blut ist nicht kein Wasser, de Divina Gloria, sobre la familia Ariel. Y un Pero homenaje es importante que se anoten, porque vamos a transmitir a todo el público sin la Fundación Ivo. Hay que anotarse, hay que pedir el link, se pueden anotar en la página web de Fundación Ivo, en el Facebook de Fundación Ivo, 5 menos 1 minuto. Todos los pedidos que no recibamos hasta las horas de la Argentina no lo vamos a poder satisfacer a director@ivo.org o al Facebook de Dinah Show, al WhatsApp Show, pero señores, tuvieron 2 semanas para anotarse. Los nicht auf später, no a último momento el anotarse. A la matiné y a las 19:30 hora de la Argentina, en el Facebook de Organización Sionista Argentina, Organización Sionista Argentina, Yom Yerushalayim. ¿Qué se celebra, Itzik? Vos para Yontef. A Yontef formalmente se celebra la reunificación de Jerusalén, que se produjo después de la Guerra de los 6 días, donde se conquistó la parte vieja de la ciudad, o lo que hoy se llama la Jerusalén. Y hay una anécdota muy interesante, que en realidad en ninguno de los planes al principio estaba realmente entrar a la ciudad vieja, porque sabían que iba a ser prácticamente imposible, pero fue justamente por presión. Esta vez la presión vino de abajo, fueron los propios soldados de la brigada de paracaidistas que empezaron a avanzar, no esperaron que nadie le dé la orden y entraron y así se liberó la ciudad. Pero después vamos a dejar en el informe que hoy... Claro, pero esto es una introducción al próximo tema musical. Oh. Porque para nosotros la Yiddish Show de los domingos, las actividades del Ivo, Yomim Tov. Y bueno, entonces vamos a introducir el Yontef.
Abraham, estamos con problemas de conexión de Abraham, de nuestro jefe, conductor, alma mater, musa inspiradora, muso inspiradoro. Bien, entonces. Luz de los pueblos y guía. Pero créanme que yo no lo puedo resolver. Me aparece su conexión a internet es inestable. Yo digo lo siguiente. Vamos al Yontef. Celebremos Yontef, porque la Yiddish Yeshu es Yontef. Yo voy a salir y tratar de reconectarme. Si no, después del Yontef, Lucas va a enseñar un poco de otro minuto más para conectarnos. Adelante y Aguetión. Algo. Halten William Teuben, du se doch nicht nei. Wir im Pesach Simches teure in 4th of July. Is Jonte, jo se Jonte, se Jonte. Noch a Jonte bis voran in demselben Line. Wenn weiter lang der Mann a Topf in Kopf herein. Geht Jonte, es wird all Jonte. Jonte, es wird all Jonte. Oi, se Jonte, gefallte Jonte. Da Jonte, wenn es von ihr gedacht. Es wird ab Himmel, als wüsste im Himmel. Es ist doch noch im Weh, das am in Holiday. Wenn der Ländler kommt im ersten Monat die Prozent, in der Tennen sucht der Wasser noch nicht Karen. Geht Jonte, es wird voll Jonte. Oh Jonte, es wird voll Jonte. Wenn ein Mann bringt dem Weib die ganze Peder heim, in sein Weib verspielt es in der Peder Folgen gehen. Geht Jonte, es wird voll Jonte. Oh Jonte, es wird voll Jonte. Heute Jonte, gefällt es Jonte. Da Jonte, wenn ich von ihr gedacht, es wird das Himmel, als wüsste im Himmel, sind doch auch im Weh, das am in Holiday. Wenn ihr Arbeit in a Shop, die Arbeit doch besteht, in die Kita Checky, in der Checky kommt zurück, wird Jonte, es ist all Jonte. Oh Jonte, es wird all Jonte. Der schönste Jonte war in Ziederlech von allem Mond. Wird sein, als mir werden, kriegt zurück, ist Ruhe. Wird der Jonte, ein größer Jonte. Oh Jonte, der größte Jonte. Alte Jonte, es wird der Fehler. Wir werden leben, wie ja der Meile. Es wird sein Wein, im Beulen geht, danke noch. No, wir sind noch einmal. Wir sehen auf Nekran, wir sehen auf Nekran. Lernen, vamos a aprender algo de ahí. No. El tema es Yonte. Ja, un Yontev. Yontev es una palabra muy, bueno, muy interesante. Si nos dedicamos a hablar, cualquier palabra es interesante, hasta la más irrelevante, ¿no? Es interesante que Yontev es una palabra que se utiliza mucho en Yiddish y que proviene del hebreo. Quizás hay gente que está más acostumbrada al Yiddish, gente que no, pero en Yiddish un importante porcentaje de palabras son palabras que se llaman Loshin, que vienen del Loshin Kodesh, de la lengua sagrada, es decir, del hebreo y del arameo, ¿sí? Y Yontev es una palabra que significa fiesta, pero se utiliza principalmente para festividades
vinculadas con el judaísmo o con festividades vinculadas con lo nacional, ¿sí? O con lo no judío, como puede ser, pero laico, el 1 de mayo o el Día de la Independencia, dependiendo de cada país, ¿sí? Eso va a cambiar. Y sí existe otro término que es para referirse a las festividades de otros credos, principalmente de cristianismo, que es la fiesta con la que el credo con el que más se vinculó el Yiddish a lo largo de la historia, pero ahí se podría aplicar también a festividades musulmanas u otros contactos, que es Hoge, ¿sí? Que es una palabra justamente de origen, en principio de origen arameo, más vinculada con lo que en hebreo contemporáneo dicen Hag, que están acostumbrados tal vez quienes escuchan hebreo que dicen Hag Sameach. En Yiddish no existe Hag. Hoge es Nitl, es Hoge, ¿sí? Navidad es Hoge, el Día de la Virgen es Hoge, ¿sí? Entonces hay en Yiddish una separación muy clara en algunos términos en qué términos se refieren al colectivo del que se forma parte y qué términos se utilizan para referirse a un concepto similar, pero que no pertenece al grupo, ¿sí? A algo propio del exogrupo. Entonces, por ejemplo, y en si bien Yom Tov puede ser tanto Rosh Hashanah como el 1 de mayo, por ejemplo, el Día de los Trabajadores es Yom Tov, ¿sí? Sin embargo, la festividad, el verbo para festejar, para una festividad, también tenemos dos verbos. ¿Sí? Entonces tenemos un verbo que es praven, que es para festividades que tienen que ver con el calendario judío, el almanaque judío o la tradición judía, y fallan para celebrar otra festividad, ¿sí? Un cumpleaños o cualquier hecho que nos reúna, no sé, Silvestre, ¿sí? el 31 de diciembre, lo que se quiera celebrar. O en otros casos, por ejemplo, una separación entre Buch y Sefer, ¿sí? Si ustedes buscan un diccionario, Buch es una palabra de origen germano, Sefer es una palabra de origen hebreo, ¿sí? Si ustedes utilizaran un diccionario hebreo-alemán actual, diría Buch de un lado, Sefer del otro, ¿sí? Como una traducción. Sin embargo, en Yiddish hay una separación en que un Sefer es un libro vinculado con el mundo tradicional judío y sobre todo con temas vinculados a la religión, ¿sí? Mientras que Buch es un libro secular, es un libro que habla de una novela, un ensayo, o lo que sea, un libro moderno, es un Buch, ¿sí? Entonces, estamos separando cosas, dándole dos naturalezas diferentes, aunque sean materiales impresos y vienen con tapas y vienen con las páginas numeradas. Un Buch no es un Sefer no es un Buch, ¿sí? Sin embargo, el Buch puede ser un libro vinculado con el judaísmo. Mientras que en otras cosas, hay veces también se separa entre lo propio y lo ajeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cementerio, para nosotros tal vez es muy clara la palabra cementerio y sabemos que es un cementerio. Sin embargo, en Yiddish hay dos términos separados, porque uno es el Besoilem, el cementerio judío, ¿sí? Que tiene que cumplir con ciertas características, y después si no está el Zvinter, que es el cementerio donde se entierran personas que no son judías, ¿sí? Es como en el general, principalmente un cementerio cristiano, pero podría ir para cualquier tipo de cementerio, ¿sí? Entonces, siempre hay no siempre, pero hay muchos aspectos, sobre todo esto que tiene que ver con características o con mandamientos más de la vida tradicional, que es, por ejemplo, la instancia del entierro de una persona que está muy vinculado con el judaísmo. No sé que hoy, por ejemplo, tenemos Besoilems que son judíos y al mismo tiempo salen de su judaísmo. Por ejemplo, existen cementerios judíos privados donde se permiten enterrar cenizas. Si en el judaísmo tradicional no está permitida la cremación. Hoy hay cementerios judíos que no son de esos oficiales, pero donde podamos enterrar las cenizas, pero que siga siendo un cementerio judío, aunque no se ajuste del todo a la y no hay una palabra para el término medio. ¿Cuál es el término medio? ¿Judío más cerca de cristiano o cristiano más cerca de judío?
No, no ahí. existe. Pero una cosa Para la- también que quiero también traer con respecto a esto, que tal vez en la sonoridad, para quienes están acostumbrados a escuchar Yiddish, hay una clara diferencia entre Besoilem, es una palabra de origen semítico, mientras que Tzvinter es una palabra de origen germano. ¿Sí? El Besoilem es el cementerio judío, el Tzvinter es el cementerio no judío. Sin embargo, Keile es solamente judío. Por eso es una redundancia decir die Yiddische Keile. sí. Pero Justo el Yiddish es una lengua que está llena de redundancias, de pleonasmo. Aruf kumen aruf. Sí, en Yiddish es legal decirse afuera. Sí. Un segundito, que quiero ahí vamos, Itzik, que tengan en cuenta que no necesariamente las palabras de origen semítico en Yiddish hacen referencia a lo noble o lo propio o lo conveniente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una palabra como para mano, podemos decir hand, que es una mano, y inclusive es una palabra bella, una palabra muchas veces vinculada con la sensualidad o con lo poético, mientras que yad, que es la palabra para mano de origen hebreo, es una garra espantosa, es una especie de mano de cangrejo, ¿no? Nunca va a ser sensual ni atractiva. Acá soy Yodaim de ahí, ¿no? O lo mismo va a pasar con Hund y Caleb. En hebreo dicen Caleb y es un perro común. Más allá de que el perro no es el animal más tradicional en el judaísmo, con un rechazo que es atávico, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el mundo musulmán sigue habiendo un rechazo muy fuerte al perro. Sin embargo, Hund puede pasar como perro. Bueno, no se puede tener un Hund, qué sé yo. Ahora, Caleb es lo peor que es una de las peores cosas que le puedes decir a otra persona para agraviarlo, ¿sí? O bueno, Hazer, ¿sí? El ejemplo más clásico, ¿no? De Hazer, lo más treif que hay, tiene un nombre hebreo, no se utiliza un término ajeno. Así que el rol que juega el componente hebreo o arameo, lo que se llama Loshen Kodesh, directamente como un gran colectivo de lengua sagrada, tiene que ver con aspectos de la vida que son o por lo bueno o por lo malo, ¿sí? Lo agradable, lo permitido y lo no permitido. ¿Sí? Es una parte más del Yiddish, no es un componente del Yiddish sacro ni elevado. ¿Sí? Entonces nos sirven en estas herramientas para estar separando constantemente. ¿Sí? Itzik. Mit micrófono, Itzik is besser. Te escuchamos mejor. El Comandebet. Quiero dar dos ejemplos y una pregunta. Por ejemplo, yo cuando me enseñaron la diferencia entre Sefer y Buch. Sefer Toire, una Wörterbuch. Ahí Sefer Toire, Isa Sefer Toire, y una Wörterbuch, Isa Wörterbuch, en las dos secciones. Un diccionario puede ser una novela, qué sé. En hebreo no hay muchas cloles, maldiciones en hebreo propio. En general son en árabe o en ruso. Pero una de las peores, en especial los judíos de origen oriental, cuando te dicen Yakelev Ben Kelev, que está tomado del árabe, no solo sos un perro, sos un hijo de perro, es lo peor que te pueden decir. Y ahora Klafte. Ahí viene Klafte. Ahora, una pregunta. Yo recuerdo haber escuchado muchas veces, me imagino que todos, referirse al Besoilem como der Eiliker Platz. Ahora, der Eiliker Platz. Dos Eiliker Ort. Oder a Rey. No, lo que quería preguntar, ¿está tomado del Camposanto? ¿El Camposanto está tomado de ahí o no tiene nada que ver y son dos usos sinónimos del mismo lugar? Creo, si mal no recuerdo, lo debería buscar, es una traducción de una Masechta. Normalmente cuando estudiábamos Gemure lo traducíamos al Yiddish.
y muchos términos entraron de la yeshiva al lenguaje coloquial. Pero lo puedo buscar si vos querés. Dele, More, dele, Lehrer, Sicht. Total, vos sos Techetín. Gornisch. Geinichter. Adelante. Seguimos con Yontef. Nuestros amigos oyentes, el doctor Eugenio Jerkovich de Reno, Nevada, estaba contento porque pudo dar su licencia médica del estado de Nevada, formulario en yiddish, porque están todos los idiomas aceptados en Nevada y uno puede renovar su licencia médica en Reno en yiddish. Señores, si algún médico quiere renovar su licencia en yiddish, en el formulario en yiddish, yo les mando el link. ¿Hay que ir en Reno o se puede ir en avión? No, podés ir en Reno, Setnemen, va a llevar un poco más de tiempo. Y con el Yontef, alguna canción sobre Jerusalén difundida que Jerusalén Shel Zahav, no hay. Vamos a escuchar a David Eshet cantando en yiddish Jerusalén Shel Zahav. Adelante, Lucas. Es ist wie Wein, die Bergluft läuter, als Sosne Weimer duft. In Glockenklang, in Skier Reuter, zertrog sich in der Luft. In tiefen Schlaf die Bäumer Felsen, in hohle Miese verklemmt. Die Ellen stot bei ihr in Herzen, der Käusel steht verschämt. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir, wie a Fidele fahr, deine Lied. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir, wie a Fidele fahr, deine Lied. Wie trugen deine Wassergerieber, dein Mark wie leidige Rein. Zum Haar Habais in der Altstadt kommt keiner nicht zu gehen. Und in die Heilen in dem Fels stehen, brummt jammerlich der Wind. Zum Yam Hamelach durch Jericho kommt keiner nicht erzählt. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir, wie a Fidele fahr, deine Lieder. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir, wie a Fidele fahr, deine Lied. Nur wenn's wird kommen dein Gesangstag und Tränen dich mein Bett, dann bin ich kleiner von dein Jüngsten, dein Mindesten Poet. Weil wie Asuref kuscht die Lieben, sie britt dein Nomen bloß. Sie kenn ich kein Stott dich vergessen, was Gold du bist, durch uns. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht was glied. Ich bin vor dir, wie a Fidele fahr, deine Lied.
Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht, was glitt. Ich bin vor dir wie a Fidele, vor deine Liebe. Weil wie a Suref kuscht die Lippen, sie britt dein Nomen bloß. Sie kenn ich kein statt dich vergessen, was Gold du bist. Durch uns, Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht, was glitt. Ich bin vor dir wie a Fidele, vor deine Liebe. Jerusalem, Stadt von Gold, a Stadt von Kuper und Licht, was glitt. Ich bin vor dir wie a Fidele, vor deine Liebe, vor deine Liebe. La hermosa versión de Yerushalayim Shezav Shtot. Tenemos actividades el próximo miércoles. ¿Qué hay, Sergio? Bueno, tenemos todas las actividades que ya se reanudaron, todas las actividades del IVO de los días miércoles. Y queríamos hacer una aclaración que estamos ya preparando junto al UNTREF el seminario intensivo de 3 semanas en el mes de julio, el seminario intensivo de Yiddish. Por otro lado, tenemos nuestros cursos de Yiddish que todavía te podés anotar escribiendo a info@ivo.org.ar. Y los miércoles del IVO ya volvieron. Cada miércoles te traemos los temas más interesantes del Yiddish y de la cultura en Yiddish, y te pedimos que apoyes la labor del IVO dentro de tus posibilidades. Pedimos una contribución sugerida de 300 pesos. Todas las actividades de los miércoles comienzan a las 19 horas. El primer miércoles de cada mes tenemos Teimit Yiddish Líder con Alejandra Charny, que la próxima vez nos vamos a enterar cosas de Rusia y también seguramente de Birovillán. Los segundos miércoles de cada mes tenemos Singeray, que comienza este miércoles próximo, con Marisa Malchiodi y sus amigos. El tercer miércoles de cada mes tenemos Masterclass con Gustavo Bulgachi y Abraham Lichtenboim. Y el último miércoles, el preferido, el Yiddish Tish, con Abraham Lichtenboim, que en Yiddish nos cuenta de algún tema y también podemos hacerle preguntas por el Shmueskestel. Esto es lo que tenemos de nuestras actividades. Para todas hay que inscribirse a info@ivo.org.ar. Está muteado, Abraham. Entonces, el próximo miércoles, Zingeray, hoy a las 5 de la tarde, hora latina, a la matiné, y después seguimos festejando 19:30 Organización Sionista Argentina. Y si seguimos, sí, Itzik. Antes, llegó a Israel un rumor que alguien en tu casa hizo pan Goldstein. Uy, Beijing. En realidad no es Goldstein, es Pan Lichtenboim. Y me imagino quién. Las iniciales. Bueno, pero salió rico. Salió rico. Preguntale a EB. Pero no hacen Mishloach, no hacen delivery de hoy. Sí. El próximo emprendimiento. Sí. Y seguimos de festejo, porque ya que hay el pan
¿Sabe cómo se dice el verdadero nombre de ese pan en yiddish? Kimmelbräut. Ese es el nombre. El Kimmelbräut. Con herring y vodkale es lo mejor. Y seguimos de Reibna a Stickelreite von Van Goldstein y solche Geschmack. Knobel. Son cena de pobre. Y seguimos festejando. ¿Y tenemos algún cumpleaños? ¿Tuvimos algún cumpleaños esta semana, Sergio? Bueno, yo te voy a contar algo, que si nosotros dijésemos que el 6 de mayo de este año se cumple el 156 aniversario del nacimiento de Shloime Ben Yankev, que fue circuncidado 7 días después por el Moil Shimshon Frankel. Los padrinos fueron los hijos del Rebbe de Chernovich y el Sandek fue Reb Shmuel de Viena. Alguien, no nosotros, podría pensar, ¿y a qué viene el recuerdo de este ilustre desconocido? Y el recuerdo viene a que este desconocido se llamaba Sigmund Freud. Y queríamos contarles algunas cosas no demasiado conocidas de este gran vienés. Freud en su adolescencia estudió Torá y hebreo con su amado profesor Hammerschlag y estaba fascinado, absolutamente fascinado por Moisés. Años después escribió una historia novelada titulada Moisés y la religión monoteísta, en donde intenta aplicar su tesis de la horda primitiva y el advenimiento del sujeto a la historia del Moisés. Freud no tuvo ni actitudes ni sentimientos religiosos, sin embargo estaba muy orgulloso de ser judío. Su primera charla sobre la interpretación de los sueños fue para un grupo que se llamaba la Fraternidad de Estudiantes Judíos. Otro grupo que recibió sus charlas fue la Bnei Brit. Freud envió una copia a Herzl de su obra cumbre, La interpretación de los sueños, con la siguiente inscripción: en cualquier caso, quiero pedirle que guarde el libro como una muestra de mi alta estima, ya que yo, como muchas otras personas, lo hemos considerado durante muchos años el poeta y luchador por los derechos humanos de nuestra gente. ¿Y no es acaso esta obra el despliegue científico de los intentos de José de encontrarles un sentido a los sueños del faraón? También en otra de sus obras fundamentales, El chiste y su relación con el inconsciente, donde Freud le da el estatus de formación del inconsciente, Freud analiza y jerarquiza el Yiddischer Witz, el chiste en Yiddish. Y no poseemos un etnocentrismo tal para decir alegremente, como hemos escuchado más de una vez, que el psicoanálisis ya estaba escrito en la Torá, pero sí estamos convencidos que Sigmund Freud era Avoil Yiddishingl y que su cultura impregnó y facilitó tan magna obra. Así celebramos el cumpleaños de la semana. Y bueno, recordamos a Reb Sigmund. Y Lucas. No, dos asuntos con respecto a aportar solo para aportar a lo que dice Sergio. No me acuerdo si está configurado, prefigurado el psicoanálisis en Toire. Hay un libro muy lindo que leí hace muchos años cuyo título es Si is die Psychologie a Yiddischer Witz. ¿Sí? O no, psicoanálisis. Si es el psicoanálisis un chiste judío. Sí, hay varias cosas. Y ya que hablamos de cumpleaños y psicoanálisis, le quiero mandar un saludo por anticipado a mi madre psicoanalista que cumple el miércoles. Tengo derecho. Zu dein Geburtstag, zu dein Jontefeind, sehnen mir gekommen, deine Gitte Freund. Y para todos los oyentes, recordar, iniciamos la audición pasada, el rincón de los oyentes. Y un oyente desde Israel, y hoy que fue
del Lehrer Seminar y terminó allá lejos, en 59, a Yiddish Lehrer, que hace 55 años vive en Israel, quiere volver a escuchar una canción que le recuerda a su niñez. Él estaba cantada en Litvish. Le vamos a corregir a Yosef, en realidad es en Polish, el Yiddish, porque es una canción callejera de amor que la popularizara, cantada en Polish Yiddish por Ben-Zion Wittler. Así que vamos a escuchar, siendo el récord de nuestros oyentes de este programa, Schwarze Karscha. Adelante. A minut, lo es a minut, ja? Schwarze Karschalach Rasmo, in grüne Lava wat me stein. Scheine Meidalach nehmt me, in a miese Lava wat me gein. Oi, weiß mio, in Tema vavane jua, a Liebe hab jach doch gefiert. Welke dreiviertel Uhr. Wo steig mir die Polke Masurke, as tanzen tanz ja sie nicht. Wo steig mir durchs Meiderle in Wilke, as nehmen kenn ja sie nicht. Oi, weiß mir, in Zimmer vavane Jue, a Liebe hab jach doch gefiert, welke dreiviertel Jue. Wo steig mir der nahe Wallet, as tanzen tanz jach ihm nicht. Wo steig mir das Meiderle in Salit, as neben sie mich nicht. Oi, weiß mir, in Zimmer vavane Jue, a Liebe hab jach doch gefiert, welke dreiviertel Jue. Schwarze Karschalach Rasmo, in grüne Lot me stein. Scheine Meidalach nehmt men in den Gein. Oi, weiß mir, in Zimmer vavane Jue, a Liebe hab jach doch gefiert, welke dreiviertel Jue. Bueno, que Yosl haya cantado esta canción. En Israel pasando Itzik. Bueno, primero quiero empezar el informe con un tikkun toes. Yo dije la semana pasada que hacía muchos años que Jerusalén no tenía fútbol en primera división. En realidad me traicionó, acá los psicólogos podrán analizar qué fue lo que hice, porque me olvidé que también estaba Betar Jerusalén ya hace muchos años. No lo digan al aire porque hice lo que hice. Bueno, ahora al informe en sí. 3 temas. Primero, Jerusalén. Hoy a la noche comienzan los festejos de Yom Yerushalayim, pero hay mucha tensión en la ciudad. Ya desde hace varios días hay enfrentamientos entre ciudadanos árabes de la Jerusalén Oriental y la policía, con manifestantes judíos.
Este último fin de semana hubo decenas de heridos y detenidos. Tiene que ver con la finalización del Ramadán, tiene que ver con rumores que hace correr el Hamas y las organizaciones terroristas con respecto a las intenciones de Israel de judaizar Jerusalén, de judaizar el monte del templo, de no permitir el acceso a las mezquitas. Y en las fuentes de seguridad están analizando qué va a pasar con los festejos de Yom Yerushalayim. Les recuerdo a nuestros oyentes que hay marchas por la ciudad con banderas de Israel y cánticos, y a veces sí pasan por barrios árabes, a veces no pasan por barrios árabes. La policía está viendo qué va a hacer. Hace pocas horas detuvieron en las entradas de Jerusalén a decenas de micros de árabes que iban a Jerusalén a rezar en el monte del templo y a participar de las manifestaciones. Y desde otro lado también están llegando autobuses con judíos a participar de los festejos de Yom Yerushalayim. El clima está muy tenso, el fuego está azuzado desde todos los sectores, tanto en Israel como en los países árabes. Esperemos realmente que los festejos de Yom Yerushalayim mínimamente transcurran en paz. Política. El presidente Rivlin le confirió el mandato para formar gobierno, ya que Netanyahu fracasó y devolvió el mandato, se lo dio a Yair Lapid. Yair Lapid está intentando, junto con el Frente del Cambio, armar la coalición del gobierno, cosa que no es fácil, porque hay que unificar intereses entre, voy a ir a las dos puntas del mapa de los movimientos que integran el Frente del Cambio, entre Gideon Sa'ar de Tikva Hadashah, que había un viejo relator en argentino que se llamaba Horacio Aiello, que transmitía fútbol por televisión y salía a decir: a la derecha de su pantalla, señora. Entonces, a la derecha de su pantalla, señora, está Gideon Sa'ar, y a la izquierda de su pantalla, señora, se encuentra Meretz. El tema va a ser cómo configurar de tal manera este chunt para que todo el mundo pueda formar parte del chunt. Ya dijo Yair Lapid que este no va a ser obviamente el gobierno, que cada uno de los partidos que lo conforman va a ser el gobierno de sus sueños, pero va a haber que intentar dejar de lado algunos intereses personales o incluso políticos para lograr el objetivo común, que es armar un nuevo gobierno de unidad a los efectos de curar, según Lapid, la sociedad israelí. Eso es lo más importante. Quiero decirles que quería comentar, a propósito de lo que venían hablando del Yiddish, Google implementó una aplicación, Lucas, me imagino que vos debes estar más al tanto que yo, de algunos idiomas que según Google se están perdiendo, y entre ellos figura el Yiddish, junto con otras cosas interesantes. Está el vasco y creo que el escocés. Es interesante porque en Google, o sea, vos vendría a ser una especie de traductor, pero no traductor, o sea, cómo se pronuncia, no solo cómo se dice en Yiddish, sino cómo se pronuncia. Realmente es interesantísimo. Yo creo que a ninguno se le hubiera cruzado por la cabeza que dikvecht en Google, querés saber wie sucht man auf Litwischer Yiddish, no sé qué, y Google no solo te lo escribe, te lo comenta. Y una última noticia: el líder máximo de Irán, religioso, Khamenei, está muy enfermo. Él incluso publicó en las redes sociales pidiéndole a todos los iraníes, a todos los musulmanes, que recen por su salud. Más allá de lo que puede ser una noticia común y silvestre, Nevach Mekenvern Krank, dentro de poco hay elecciones en Irán y hay un clima de ebullición que nadie lo saca arriba, porque Irán la censura, cualquiera que levanta la cabeza se la cortan,
pero creo que, según los analistas internacionales, esto va a tener mucha influencia en el resultado de las elecciones. Por ahora, esto es todo por hoy. Después, en la parte en Yiddish tenemos más novedades. Esta semana no les damos primicias. Y Kimendi que vos estén atentos. Gracias, Itzik, y seguimos con el rincón de nuestros oyentes. Si usted quiere comentar algo, leer algo en yiddish o en castellano, cantar algo, pedir alguna canción, nos puede escribir un mail a director@ivo.org o mandar un WhatsApp, solo WhatsApp, al número de Dinah Yiddish Show, al 15 37 70 27 28, como hizo Leonardo Agunin, nombre artístico Leibele Mickey. Leibele Mickey toca acordeón y aporta este número desde Barcelona, donde vive, para Dinah Yiddish Show. Si usted quiere participar en futuros programas, se comunica con Fundación Ivo. Adelante, Leibele.
Muchas gracias, Leibele, desde Barcelona en este popurrí. ¿Qué les pareció? Son nuestros oyentes del mundo que pueden participar en Die Neue Yidische Show. Bueno, fue difícil, fue muy difícil el Retenish, pero fue un grande del cine, del teatro y de la canción yiddish, Seymour Rechtzeit. Seymour Rechtzeit cantó Nicht gedeiget. Iba a ser quizá el losung, el moto de Die Neue Yidische Show. No hay que hacerse mala sangre. La conexión es la conexión. Wir seinen en la conexión in the end. Por eso nos despedimos y volvemos en un par de segundos a Die ganze Yidische Show auf Yiddish, la única de Chaim Grade sobre Jerusalén. No se pierdan. Adelante. Yiddish every grin, Yiddish like fear, when the sing, Yiddish red mamis, hat it say. Wir haben die ganze Yidische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Yiddish was a written train. Und wir wollen noch nehmen die ganze Yidische Show mit einem Lied. Jiddische Lieder verhaben die jungen Künstler in Israel und sie rekordieren und sie spielen und singen jiddische Lieder auf ihre Konzerten. Ein junger Künstler, Yoni Eilat, berühmt in Israel, hat ganz der Volk in seine Auftritten, hat rekordiert diverse, aufgenommen auf seinem Konzert. Und das ist Papiernikovs Soll sein. Singt in Israel auf seinem Konzert Yoni Eilat. Soll sein, als ich boi in der Luft meine Schlösser. Soll sein, als mein Gott ist in ganz nicht tot. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser. In Cholem der Himmel noch blauer von blau. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser. In Cholem der Himmel noch blauer von blau. Soll sein, als ich will kein Mul zum Ziel niederlangen. Soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Brenn. Mir geht nicht in dem, ich soll haben der Gangen. Mir geht nur in Gehen, auf a sonnigen Weg. Mir geht nicht in dem, ich soll haben der Gangen. Mir geht nur in Gehen, auf a sonnigen Weg.
Schlösser soll sein, als mein Gott ist in ganz nicht da. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel noch blauer von blau. In Träum ist mir heller, in Träum ist mir besser, in Cholem der Himmel noch blauer von blau. Joni Eilat von Israel und Rebitzik wird uns erzählen Neisen von Israel. Ich will annehmen, darf mit dir allemen. Sag mir, Leute der Hierarchie will ich annehmen. Sag mir, warum, wenn ist gewesen das erste Mal, wo du bist, gewesen in Jerusalem? Das erste Mal ist gewesen in 1970. Und was ist gewesen, sehen die ganze Stadt, was ist, ich so frage dir Jerusalem, was empfindest du? Ein Platz, ein Ort. Ich bin Mekane, die alle, was kommen zum ersten Mal auf einen Besuch in Jerusalem. Und ich kann dir nicht sagen, was ist gewesen mein Eindruck. Aber ich habe geotemt in Jerusalem, efter 2000, 3000 Jahre jüdischer Tradition, und ich bin geblieben, ohne Fies herumzugehen über die Gäste von Jerusalem. Und das Reingehen in der alten Stadt, durch den Markt und ankommen zum Koisla Marovi, ich kann es nicht vergleichen. Ich bin dort gewesen, schon noch 20 Mal. Aber das erste ist eine unikale Erfahrung. Sehr gut. Shimshon, bist du gewesen in Jerusalem? Ich bin gewesen in 1956, wenn ich bin gewesen in Machon. Wenn ich bin gefahren von Tel Aviv kein Jerusalem und dort in dem Weg ist mir in Herzen gemacht, besser. A 3 in Herzen. Antioche. Oh. Äußergewöhnlich. Und ich bin geworden dort in 6 Chadushim in Machon Madrichim. Ja. Das heißt, du bist gewesen, wenn die Stadt ist noch nicht gewesen, vereinigt. Avade. Wir haben gekickt durch etliche Härter die alte Stadt. Wir haben nicht gekonnt reingehen, Avade. Lukas, du bist gewesen in Jerusalem? Ja, ich bin gewesen in Jerusalem. Zum ersten Mal 2003. Damals habe ich nicht gekannt, kein Wort auf Jiddisch. Und danach bin ich gewesen in Jerusalem 2011. Und das ist gewesen sehr anders, ja, weil damals habe ich geredet Jiddisch. Aber zum ersten Mal, was ist gewesen bei mir, der größte Räusche, ist gewesen, das zu treten auf Steine, wo sind dort seit 2000 Jahren. Ja, zu gehen durch unter der Schwelle, was man kann nicht wissen, wie lang, wie viel Jahre lang, oder öfter 1000 Jahre lang oder mehr, ist das dort, und zu sehen euch die Merk und zu verstehen, also die Merk sind eine heutige Verwandlung von alten Merk, von Merk, von anderen Kufes, und auch also ein bisschen von der Beziehung, von dem Eufen, auf welche die Merk arbeiten, ist ein ewiger Eufen, ja, und also ihr habt euch so.
Und danach, 2011, ist gewesen anders, weil ich bin angekommen in der Altersstadt durch Meir Shearim und es ist gewesen Mann. Also ich habe gewollt reden auf Jiddisch, in Meir Shearim, aber die anderen Menschen haben geredet auf Hybrid. Ja, und ich habe nicht geredet, nicht gehabt, kein Brede zu reden, Jiddisch in Meir Shearim. Später hat mir erklärt, dass Schabes kann hören Jiddisch auf der Gas, aber nicht in der Woche. Nun, ja, das ist. Ja, und ich bin gewesen das erste Mal in 1972. Ein ganzes Jahr bin ich gewesen, knapp ein ganzes Jahr gelernt in Jerusalem. Aber ich hatte die Möglichkeit zu spazieren und zu gehen und sich bekennen mit allen Winkeln. Und mir hat noch gekannt, gehen spazieren in der arabischen Teil. In alle, wo du willst, dass er gekannt sein. Es ist noch gewesen, die Menschen seien gewesen, alle seien gewesen sympathisch. Man ist nicht die einzige Jerusalem. Es ist nicht der einzige, was man lebt in Jerusalem. Das ist einfach wegen Jerusalem. Ich habe zwei Neues, was ich weiß, aber ich will dir fragen, weil du musst etwas, ich weiß, dass du was zu informieren, etwas, was der Ivo, mit der Nationalen Bibliothek, mit dem Centerbuch. Sog, aber gib Luschen. Derweil Soides, die kommende Programm, weil wir entdecken alle Soides. Sehr gut. Seien wir zugekommen zu einem Hochpunkt wegen Jerusalem, will mir übergeben das Wort David Rogov. David Rogov ist ein Wilner, ein Litvak, ein Akteur gewesen, ein Rassover Akteur, hat gespielt Theater in Wilne, in Minsk, fahren Krieg, durchgemacht den Krieg, Theater, Jiddisch Theater, 40. Jahr 1950 Spiellagern, in New York, und wird für uns lehnen Chaim Grades Lied Jerusalem, wo vergleicht dem Choref von Jerusalem, der Lied der Wilne, zu dem Aufkommen und sein ersten Besuch in Jerusalem. Mit dem wollen wir schließen unser einziges Programm. Ich gesegnen sich, Itzik, a schönen Dank. Sergio, a schönen Dank. Und Lukas, a Yasher Koyach, für deine technische Arbeit, trotz alle Schwierigkeiten von den Verbindungen. Ja, aber es wendet sich nicht in uns. Also, ich lasse mir übergeben das Wort David Rogoven, was lehnt Chaim Grades Jerusalem. Ja. Sei ja so gut. Jerusalem. Dein Tochter Wilne lebt nicht mehr, Jerusalem. In Teubenschlag bei Gott ist sie, Betzror Hachaim. Dein Tochter von der Lite ist rauf in Feier, wie ihre älteste Schwester, Worms, Mainz und Speyer. Wie ihre Zwillingsschwester, Alt-Lublin und Krocke. Weil sie hat nicht bescheint wie dich, die Sonne von Zdocke. Hat Schieden haben sie ihr Winkelstein getestet und sie ihr Besten ist Gebäude gewesen auf Chesed. Bloß du, Jerusalem, wärst gehiet in Nigel von deiner Berglech, Leibiches
mit Fliegel. Bloß du kannst weiter schmeicheln, sonnig durch die Wies. Noch gar das Blut von deine ausgetriebte Skies. Und bloß auf deine Teuren ist Gott der Wächter. Du Mame, was lebt über alle ihre Töchter. Wenn ich ob dir da sehn, mein stille ihr hakoidisch, ob da sehn mein Mammen, wie sie bencht roschchoidisch. Und wie ihr sie's gewähnt, zieht euch sich goldig strunig und zittert auf mein Ponem, säudesdick und sonnig. Und wie man geht von Tier zu Tier in Gasse rüber, bin ich von Wilne gleich herein in deine Stieber. Von meine Kleusiden zu deine Jerusalems, von meine Werbes bei dem Teich zu deine Palmes, von meine Horepaschnikes in ein Geheimen zu deine Poelim von heißen Midbor Themen. Mit alle meine Woglenischen und mein Blonken, mit gorder Last von Sind, was es mir nicht geschonken, und mit mein ganzer Stott, was Gott hat nicht begnädigt, ich steh vor dir, Jerusalem, ihr hat Zedek. 2 Schmiedes hab ich abgetreuert in dem Bobbel von gläsernem New York und bin noch als ein Novel. Und was ich boi, wird mitgeschleppt von Strom dem Starken. Und was ich pflanz, verkriecht das Wildgroß durch mein Parken. Und weil ich bin geblieben, a Fremder, ist bei dir Städte und Länder wie verschwitzte Hemder. In Rio de Janeiro heißt der Fels Gottes Finger. Gewiesen hat gar nicht, mir soll werden geringer. Und euch was treffen sich 2 blöde Okeanen, beim Dormspitz von Afrika bin ich gestanden. Nur wie die Chwales sollen sich zu mir nicht stößen, bleibt stehen die Welt a kalte Mirmelne in Drößen. Ich hör noch murmeln Oseres und Sosnebämer ein Wilner Heim, was ist schon nicht mein Heim mehr. Wie tief es murmelt nicht an Nurwald a Sosnover. Rett tiefer noch zu mir dein felsig stummer Over. Hotsch Gott hat dich mit wisten Stein herumgeturmt, hast du an Obgott von kein Stein sich nicht geformt. Bei deiner Reingang, stott von ewigen Gedeuer, hab ich herabgelegt dem Wanderpack von Treuer. A Wund in Herz ist mir mein abgelebter Jäuvel, weil ich hab in dein Sonnenbläu sich nicht getäubelt. Und weil ich hab nicht mitgebeut dem Weg dem Neiem zu deine alte Teuren Jerusalem. A viele a zerschnittene und a zerteilte, bist du von aller Weltstädt mir a neus der Welte. Ich hab gesehen Maschinengewehr auf deine Dächer und Neugenfeindliche, was leuern durch Löcher. Verzäumungen von Drott und ungestellte Lufes. Doch strahlst du mit dem Gnot von österlichen Kufes. Euch deine Churves haben aber glickten Eusen. Wie Machnes junge Vögel wollten dorten Häusen. Dein Sonnenschein ist a Gingoldpanzer und is Megen. Auf allem, was wissen, du bist sehr eigens. Wie Menuche gehen sie und zappeln nicht und zucken. Wenn's Beuren dem Söhne Zeugen sehr rucken. A viele in Gefecht bist du die ihr Hascholem. A viele auf der Wor bist du mein Stott von Cholem. Mit Jung und Alt, mit Aschkenazi und mit Fränken, bin ich herauf auf deine Berg in einem Bänken, zu jener Geurwand mit Groß in ihre Spalten, die Wand verrittlichen sein Ponem zu behalten. Und nicht mit Bitternisch, mit Frieden in unserer Bänkschaft, hat unser Blick gesucht auf jener Seite in Engschaft von Klösters und Metschetten, unser ausgewähnte, in Tränen verschleierte und aber chente. Und von dem Zienberg
Die abgehütte Festung, wo steht beim Grenetz-Gret auf grausamer Vermästung. Aber gehört dem Spiel von Beis Hamikdash-Strunes, in Trum von Altstadt und nicht jüdische Emunes. Jerusalem, Gott dein Schönheit zu erkennen, was darf ich näher zu sich allein genennen. Zurückkommen zu dir, ist noch ein langer Goles, ein Räufchen auf dem Milchweg zwischen die Masoles. Zurückkommen zu dir, ist gehen durch alle Länder und treffen etlichen bei sein Beis Hamikdash-Ständer. Und nicht Cholile mit der Schmelztopf dich vergleichen. Und noch nicht mit dem Jam, wo schlingt da rein die Teichen. Zurückkommen zu dir, ist bleiben stehen verwundert und gucken, wie dein itlach Beimel leucht basunder. Und wie es losen sich herab die Horizonten zum Yam HaMelech in a Schabesdicken Onton. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.